Compartiendo varios de los aspectos que en particular han planteado distintos diputados de la oposición, me parece que también hay que tratar de ver cuestiones que hacen al fondo de este tema en relación a las estrategias de urbanización. El caso del barrio que estamos tratando, de la Rodrigo Bueno, es un ejemplo casi paradigmático en función de cuál es el tipo de estrategia urbanizadora que lleva el gobierno adelante. Aceptando que ha habido claros avances desde el punto de vista de la concepción que asiste al gobierno de la ciudad en esta materia. Lo digo porque desde el año pasado para acá han existido distintas iniciativas desde el punto de vista de la urbanización que abandonan la mera intervención de mejoramiento del entorno o de carácter acupuntural, como se denomina técnicamente, que siempre implican mejoras, pero que nunca, en todos los casos, avanzaron en el sentido de obra nueva. En los últimos proyectos de urbanización del Ejecutivo hay que reconocer que ha habido avances en materia de obra nueva. ¿Esto qué implica? La correspondiente apertura de calles, el parcelamiento, toda la infraestructura de servicios y obviamente la construcción de edificios y por lo tanto viviendas nuevas. Esto es un interesante avance y en el caso de la Rodrigo Bueno, como decía, es un ejemplo paradigmático al respecto de ¿por qué no se avanzó mucho? Discúlpeme, diputado. Digo, a diferencia, silencio. me estoy refiriendo a la escala de la obra nueva, a diferencia de las villas 31 bis, la villa 20, donde el porcentaje de viviendas nuevas sobre la población total o el universo de familias es muy chico. En el caso de la 31 bis estamos hablando del 10%, en el caso de la 20 hay que ver si llega al 20%. Y es recién en Rodrigo Bueno donde en el planteo inicial estábamos hablando de un 30% de viviendas nuevas y ahora, con las últimas modificaciones, entiendo que estamos hablando de un porcentaje que puede incluso a superar el 50%. 50% de obra nueva, es decir, de departamentos para el 50% de las familias y otro 40 o 50% de las familias que quedan, digamos, a expensas de el éxito que tengan las tareas de recualificación o reacondicionamiento de las viviendas preexistentes, con todos los límites objetivos que las construcciones preexistentes imponen a tareas de recualificación. No hay que hacerse mucha expectativa porque los límites son fuertes. Y por lo tanto, si yo quiero mejorar la provisión de núcleo húmedo, de accesibilidad o de ventilación, obviamente las construcciones preexistentes en ese sentido son límites difíciles a sortear. Pero decía al principio que la Rodrigo Bueno es un caso paradigmático de por qué no hacer lo que se debe y se podría hacer, habida cuenta de que estamos frente a un porcentaje de obra nueva de casi el 50%, estamos por las 500 y pico de viviendas que allí habría. ¿A cuánto estamos de la urbanización completa del barrio? A 300 o 400 viviendas más. Es muy sugestivo que teniendo en cuenta incluso algunas de las preocupaciones que planteó uno de los diputados que me antecedieron en la palabra en relación al entorno y a la atracción que genera el entorno desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en una zona como la de la Costanera, es absolutamente sugestivo que no se haya ido por el camino de una urbanización completa, cuando al mismo tiempo estamos hablando de una diferencia presupuestaria en orden al presupuesto general que tiene la ciudad para esta área y en total, la verdad que insignificante, porque estamos hablando ya de una diferencia de, calculo yo, 30 a 40 millones de dólares aproximadamente. ¿Por qué no se avanza en materia? ¿Por qué no se avanzó con una urbanización completa del barrio? Y ahí yo tengo que diferir un tanto al respecto de lo que también se planteó como preocupación acá,
en cuanto al peligro del avance del mercado inmobiliario sobre las viviendas preexistentes, o mejor dicho, las preexistentes y las que van a quedar como viviendas nuevas. Es obvio que se podría generar un proceso de compra de los departamentos nuevos, por ejemplo, una vez que ha sido trasladado el dominio, una vez que las familias adjudicatarias tienen la escritura. Ahí hay una herramienta que se puede utilizar sin ningún tipo de problema, que tiene que ver con el tiempo para la disponibilidad del bien. Digamos, es materia corriente y hacia la tradición de la adjudicación de vivienda de interés social del Instituto de Vivienda, la anterior Comisión Municipal de la Vivienda, que no se podía disponer de un departamento del cual uno había sido beneficiario a través de las distintas operatorias hasta 10 años más tarde. Esto en los últimos años se cambió, se pasó de 10 a 3 años para disponer el bien. Me parece que es una medida que podríamos tener muy en cuenta y muy a la mano si es que nos preocupa el hecho de que se pueda dar un proceso de gentrificación, es decir, de que pueda haber una especie de avanzada del mercado sobre los propios pobladores adjudicatarios, por ejemplo, de las nuevas viviendas. Me parece que con una de esas medidas podríamos estar aventando esa preocupación, pero a mí la verdad que me preocupa mucho más lo otro. Me preocupa mucho más lo otro. ¿Por qué tengo que dejar parte del ejido del barrio tal como está, cuando se podría haber hecho con un pequeño esfuerzo más una urbanización completa? ¿Cuáles son los intereses que se han impuesto acá para impedir una urbanización completa del barrio? ¿Cuáles son? Yo la verdad que teniendo en cuenta el tema del desarrollo inmobiliario del cual tanto se habla y tanto se promociona, me parece que hasta desde la más mínima lógica en materia de arquitectura y urbanismo, el Ejecutivo hubiera querido ir hacia una urbanización completa. ¿Por qué? Porque es obvio que desde aquellos que vayan a ser potencialmente compradores de un desarrollo tan atractivo como el de Solares de Santa María, seguramente van a pretender que todo el entorno esté homologado. ¿Se entiende? Sí, que esté arquitectónica y urbanísticamente homologado. Entonces, ¿por qué dejar un 30-40% de la villa tal cual está? Me parece que acá, como se lo ve también en otros barrios, existen intereses que vienen desde adentro y que se cuelan en los niveles de representación en función de no darle canalización a proyectos de urbanización más ambiciosos, que pretenden que parte de la geografía, la fisonomía y la espacialidad de la villa siga estando como está. ¿Por qué funcionar al desenvolvimiento de algunos intereses? Ni que hablar lo que planteó uno de los diputados al respecto de que nos vinieran a tirar de la oreja a los diputados para que le aprobemos el desarrollo inmobiliario de los Solares de Santa María desde delegados de la villa. Una vergüenza para el barrio y una vergüenza para nosotros, porque la verdad que ese día me parece que un solo diputado fue el que planteó que no se podía estar siendo presente frente a una afrenta de esas características. Vuelvo a repetir lo que dije ese día. Somos los diputados de la ciudad los que vamos a ver si ese proyecto pasa o no en función de la defensa de los intereses del conjunto de la ciudad de Buenos Aires y no de ningún aspecto en particular. Y desde ya que nos preocupa el tema del trabajo, ¿cómo no nos va a preocupar el tema del trabajo? De todas las familias en la ciudad de Buenos Aires. Pero claramente eso no solamente depende de la ciudad, no solamente depende de este tipo de operatoria, sino que también depende de las políticas económicas y sociales que desde el gobierno de la nacional se expresan o impactan o tienen efectos y determinados resultados en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, habiendo dicho todo esto, podríamos decir muchas más cosas en relación a esta cuestión. Sugestivamente no aparece nada en particular al respecto de la cuestión de los inquilinos. ¿Estamos? Que queden partes de las villas tal como está es funcional al mantenimiento del negocio ilícito de la renta inmobiliaria informal que se da en las villas.
de mínima explotación de pobres contra pobres y de máxima organización delictiva ligado a otros ilícitos para explotar a las familias que menos recursos tiene, para que se vayan a hacinar a viviendas absolutamente precarias y paguen exorbitantes alquileres. Tanto los representantes de estos barrios como el Ejecutivo y los integrantes de este legislativo debemos empezar a pensar seriamente sobre estos problemas. Seriamente, porque no pasa ni se termina solamente la cuestión en el tema de la condición habitacional propiamente dicha. Acá se juegan más cosas. Se juega la condición habitacional propiamente dicha de los pobladores. Se juegan negocios ilícitos o el mantenimiento de los mismos en la medida que se sigan manteniendo la fisonomía de las villas tal cuales están. El gobierno de la ciudad tiene que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de su estrategia muy importante para reconsiderar cómo está interviniendo y cómo está urbanizando. A pesar de todo lo que digo, es obvio, señor presidente, que nosotros no nos vamos a oponer a una mejora, así sea parcial o puntual. Y en el caso de la Rodrigo Bueno, muchísimo más. Y mucho más particularmente porque uno de los proyectos presentados y que ha sido tenido en cuenta para el despacho de mayoría que finalmente se obtuvo, ha sido uno de mi autoría, que si bien planteaba una urbanización completa, entiendo que algunos aspectos técnicos de ese proyecto han sido tomados en cuenta. En ese sentido, quiero agradecer el trabajo de la arquitecta Alicia Gercovi, anterior directora general de la Comisión de Vivienda, que con su equipo también ha hecho un aporte considerable, digamos, a esa situación, y entiendo que sigue colaborando para que tengamos la mejor resultante posible en la urbanización efectiva que se haga. Entonces vamos, obviamente, a acompañar, como lo hicimos en primera lectura, desde ya. Nunca jamás nos opondríamos al mejoramiento de la condición de vida, así sea de 10 familias solas. Por eso en cada uno de los proyectos de urbanización hemos acompañado y hemos aprobado, porque no nos vamos a oponer a eso. Queremos dejar asentado también nuestra crítica y nuestra posición al respecto de la estrategia de urbanización, que entendemos no solamente tiene que ver con la condición habitacional propiamente dicha de los pobladores, con el mejoramiento del entorno, sino también con otras cuestiones que se cocinan en el tipo de geografía que todavía se sigue manteniendo y el tipo de espacialidad que se sigue manteniendo en la villa. Muchas gracias, señor presidente.